TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Owed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, hoy es día martes, los días martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se presenta el martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, durante el programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Les recuerdo que usted nos está escuchando, como lo decía ahora, a través de 96.3 Radio Centro. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Usted puede escucharnos en cualquier parte del mundo, lejos de su aparato de radio, con solamente ingresar a la red social de Facebook. Nuestra dirección en Facebook es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante todo el día vaya recibiendo usted audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo productor, va publicando para que usted se mantenga informada y usted, caballero, también se mantenga informado. Después que está ahí, solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado en facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Dele clic a la fotografía de nuestra invitada que ya está con nosotros, y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Promovemos la participación ciudadana, nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Por eso ponemos a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento para que usted pueda enviarnos sus reportes de sintonía, comentarios, sus preguntas con respecto al tema conforme vaya avanzando.
El número de WhatsApp nuestro se lo vamos a dar despacito para que usted lo pueda anotar, 83414142. Va de nuevo, programa Radial Horizontes, WhatsApp 83 41 41 42. Ahí usted nos puede enviar sus consultas, sus reportes de sintonía o hacer sus preguntas conforme avance el tema con nuestra invitada, que hoy tenemos un tema muy interesante. Realmente, desafortunadamente, en los últimos días ha tomado mucha fuerza este tema de una palabra que hace mucho daño, discriminación. Y el tema que nos trae hoy la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional es discriminación en el trabajo. Desafortunadamente sucede, aunque no quisiéramos que se den en estos tiempos modernos, pero siempre hay gente que por una u otra razón discrimina en el trabajo. Y eso es muy lamentable, trae consecuencias muy serias para diferentes personas. Y entonces es el tema que ha escogido la licenciada hoy, porque hay que ver cómo muchas veces se utiliza esto como una excusa para encubrir despidos, para perseguir a las personas y para hacernos la vida muy difícil dentro del lugar de trabajo, cuando se supone que deberíamos de tener un excelente clima laboral para que todos podamos producir y aportar en las mejores condiciones en su espacio de trabajo. Le damos la bienvenida a la licenciada María José Badilla Montes del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional en nuestro programa hoy acá en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Licenciada, bienvenida a La Voz Médica hoy martes. Gracias por estar con nosotros con un tema tan importante como es la discriminación en el trabajo. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días, don Edgar. Para mí es un gusto volver a estar acá en el programa compartiendo con usted y con todos sus radioescuchas. En esta ocasión, como usted lo menciona, este tema de discriminación en el trabajo, que si bien es cierto, ya de algún modo yo misma y otros compañeros lo hemos trabajado y de algún modo se ha expuesto también en su programa con una presentación que habíamos hecho sobre los fueros de protección, donde se tocó un poquito el tema de discriminación. Sin embargo, vemos que siguen en aumento estas consultas, ¿verdad?, a nivel de sindicatos sobre el tema de discriminación. Y hay muchas dudas, es un tema, como usted dice, que genera muchas inquietudes. En este momento podría haber muchas personas que nos escuchan y que tienen las sospechas, ¿verdad?, de que están siendo discriminadas, pero no tienen mayores elementos, tampoco se han acercado a consultar. Y entonces un poco es la idea de hoy, reflexionar al respecto. Y si le parece, arrancamos de una vez para que nos dé tiempo, porque parece que es un tema que suena sencillo, pero ya vamos a ver que en la práctica tiene muchos matices. Y bueno, entonces esa es la idea. Adelante, por favor. La discriminación en el trabajo, como usted lo mencionaba, don Edgar, es cierto que está como de moda, ¿verdad?, por decirlo así. Los temas de discriminación y de acoso están de moda. Sin embargo, tenemos que saber o reconocer que siempre ha existido, ¿verdad?, y que lamentablemente seguirá ocurriendo, porque la discriminación está ligada con estereotipos y prejuicios que están muy arraigados en la sociedad y que cuando se han interiorizado en las personas se manifiestan prácticamente de forma inconsciente, ¿no? Entonces podemos ver que los chistes homofóbicos o por nacionalidad dan cuenta de cómo esas particularidades en la orientación sexual, en el color de piel, en el acento, muchas veces son tomados como rasgos diferentes, distintivos, ¿verdad?, llamativos, pero que también molestan hasta cierto punto, que no son aceptados, y por lo tanto la respuesta humana es excluirlos, ¿verdad?, excluir a estas personas. Bueno, en el año 2017, con la reforma procesal laboral, se incluyó por primera vez en nuestra legislación laboral una prohibición expresa a cualquier tipo o forma de discriminación en perjuicio de un trabajador. Estos actos, generalmente hablamos de discriminación o uno siempre escucha, ¿verdad?, como en la parte del despido, más que todo. Sin embargo, estos actos discriminatorios pueden ocurrir en cualquier momento de la relación laboral.
desde la entrevista misma de trabajo, ¿verdad? El proceso de reclutamiento y selección, en el día a día, en los ascensos o las promociones, ¿verdad? Que se van generando a nivel interno en los trabajos. También en cuanto a las acciones disciplinarias, ¿verdad? ¿A quién le abro yo como patrono, como jefatura, un debido proceso o una acción disciplinaria? Y por supuesto, ¿verdad? Donde tal vez es más patente, que es en el despido. Y acá es importante decir que la discriminación puede estar operando aun cuando el despido sea con responsabilidad patronal. Porque hay muchas personas que piensan que si al terminarles la relación, despedirlas, ¿verdad? O cesarlas, se les pagan todos sus derechos y prestaciones, aguinaldo, vacaciones, preavisos, cesantía y el último salario, aún si estaban siendo discriminadas, no pueden hacer nada para defenderse. O sea, piensan que como les pagaron todo, no pueden hacerlo valer. Y esto no es cierto, ¿verdad? Esto no es cierto porque si bien es cierto, en la empresa privada opera el régimen de libre despido, que quiere decir que a nivel de empresa privada, repito, un patrono, si decide recortar su personal mientras pague todos los derechos que corresponden, puede hacerlo, ¿verdad? Sin mayor explicación. Existen ciertos límites a este derecho, ¿verdad? A este principio del régimen de libre despido, y uno de ellos es, por ejemplo, ¿verdad? La discriminación, o sea, que no sea por una causa discriminatoria. Otros son los fueros especiales, que ya también habíamos revisado, ¿verdad? Que es cuando se pretende despedir a una mujer en estado de embarazo o a un líder sindical, etcétera, ¿verdad? Que para esto, pues, se requiere como seguir un procedimiento previo ante el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, en términos generales, para ir acercándonos tal vez al concepto, cualquier aspecto que suponga un cambio o una diferencia más o menos significativa respecto del resto del grupo de trabajo podría estar motivando una situación de discriminación. Por discriminación laboral podemos entender la situación en la que un trabajador se ve perjudicado, sea profesional, salarial o moralmente, respecto de sus compañeros. Y acá viene la parte más importante, por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. Porque ahora lo que vamos a ver es que cuando se hacen preguntas o comentarios, ¿verdad?, acciones discriminatorias, generalmente no hay ninguna relación entre esa actitud y el desempeño que esa persona tenga o la capacidad laboral que tenga esa persona, sino que va por otro lado. Entonces esta palabra, ¿verdad?, desempeño laboral es muy importante en este tema. Estas diferencias de las que les comento pueden ser meramente físicas, ¿verdad?, como sucede con el género, con el origen étnico, o por ejemplo con una discapacidad, o también pueden ser más bien culturales, ¿verdad?, como la religión, la nacionalidad, entre otros. Pero bueno, en cualquiera de los casos, las personas afectadas sufren generalmente agravios que los podemos ver como, por ejemplo, salarios más bajos, horarios abusivos, ataques personales, menos opciones o menos oportunidades para crecer profesionalmente en la empresa, y también menosprecios y exclusiones por parte de los compañeros o los jefes. Y acá, pues también es relevante indicar que en nuestra legislación no solamente se puede denunciar por discriminación al patrón, ¿verdad?, al jefe, sino que también se puede denunciar a compañeros de trabajo. Estoy hablando a nivel judicial, y tal vez como no lo indiqué antes, pero es importante hacer esta referencia. El programa de hoy está enfocado principalmente a un proceso de fuero por discriminación. Es un proceso judicial sumarísimo, se presenta en los juzgados de trabajo y está regulado en el Código de Trabajo, en la Reforma Procesal Laboral, y pues está como muy destinado, ¿verdad?, u orientado a la empresa privada, porque ya sabemos que a nivel de funcionarios públicos, pues el régimen es un poco distinto, y bueno, y ahora con la Ley Marco de Empleo Público,
pues también hay unas reglas que son un poco distintas. Sin embargo, en lo medular, ¿verdad?, en poder determinar qué es acoso, las manifestaciones, incluso que se pueda acudir a este proceso, esto también cobija a los funcionarios públicos. Pero en nuestra legislación, como les mencionaba, la norma lo que señala es que se pueden impugnar casos de discriminación que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él. Entonces, se puede generalmente en los procesos laborales, pues se denuncia o se demanda, es al patrono, ¿verdad? Pero bueno, en estos casos se abre también la oportunidad de presentar un proceso de fuero por discriminación contra un compañero de trabajo que me está presuntamente acosando, y la pretensión que tiene este proceso, es decir, lo que yo le pido al juez en un proceso de estos es que cese la discriminación, ¿verdad? O sea, que se le obligue, se le ordene a la parte demandada a que deje de discriminar. Como les decía, la discriminación entonces se da desde el inicio, ¿verdad? En la entrevista, por ejemplo, de trabajo, la podemos ver reflejada con algunas preguntas, ¿verdad?, si se quiere, muy odiosas, que a veces se hacen y que uno no entiende por qué. El propósito de una entrevista de este tipo es conocer a la persona, ¿verdad?, conocer cuáles son sus capacidades, sus habilidades, las competencias, las destrezas, y evaluar su posible rendimiento eventual, dependiendo de los intereses de la empresa, la visión, la misión, las metas y las características del puesto como tal. Es decir, como les hablaba, es un tema de desempeño laboral. Entonces, si yo voy a una entrevista porque yo quiero el puesto de recepcionista que están ofertando, y en el proceso de reclutamiento a mí me descartan porque en la conversación se evidenció, no sé, por ejemplo, que yo soy muy lenta, que no puedo atender varias tareas a la vez, ¿verdad? No puedo contestar el teléfono, abrir la puerta, estar pendiente del fax, que no tengo buen trato con las personas. Bueno, pues es válido que se me descarte, ¿verdad?, porque el puesto en sí mismo requiere de una persona calificada a partir de esas habilidades que, bueno, lamentablemente yo no demostré. Pero esto es muy distinto a que en esa misma entrevista a mí se me pregunte si yo tengo hijos y si pienso quedar embarazada, digamos, en los próximos meses o años. Igualmente, si gozo o no de buena salud, porque estas son interrogantes que sí vemos son tendientes no a valorar si yo soy apta para el puesto, sino a que el patrono no quiere contratar, ¿verdad?, a una mujer en edad reproductiva con la intención de tener hijos, aún si esta pudiera llegar a ser la mejor entre todos los colaboradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabe que eventualmente tendrá que darle permisos para citas, eventualmente la licencia de maternidad, buscarle un sustituto, tener que pagar de más, y si no le va muy bien esta mujer embarazada, probablemente se tenga que incapacitar mucho antes, ¿verdad?, de salir a la licencia. Y entonces esto supone una serie de dificultades, costos, gastos que un patrono pudiera, digamos, no querer, a diferencia que si la contratación fuese un hombre, ¿verdad?, o una mujer que no quiere tener hijos. Entonces las preguntas relativas a tópicos como la religión de la persona, si está llegado a un partido político en especial, si está afiliado a un sindicato, van en la misma línea, ¿verdad? Porque entonces lo que hay que centrarse es en si estas preguntas le ayudan o no al que recluta a saber sobre mi capacidad, ¿verdad?, o sobre mi desempeño laboral. Ahora bien, en la práctica se pueden presentar dilemas un poquito más complicados. Este es un caso de la vida real. Es una mujer embarazada, 6 meses de gestación, de estas personas de contextura gruesita, ¿verdad?, a las que no se les nota mucho, digamos, un embarazo, o cuesta mucho identificarlo. Pero también podemos, o en esta situación pudiera haber estado muchas personas en los tiempos de pandemia, donde muchas entrevistas se hacían de forma virtual. Entonces usted realmente no podía ver el cuerpo, ¿verdad?, de la otra persona. Uh-huh. Bueno, a esta mujer no le preguntan en la entrevista si está embarazada, ni le preguntan nada respecto de si quiere tener hijos o no. Pero la mujer sabe, ¿verdad?, cuando va a la entrevista, que en 2 meses va a tener que salir a la licencia por maternidad. Es decir, que de ser escogida, entraría a trabajar
únicamente 2 meses, ni siquiera el periodo de prueba, y tendría que salir casi de inmediato y obligar al patrono muy probablemente a que busque a otro sustituto, ¿verdad? Cuando la relación laboral apenas está iniciando. Entonces acá la pregunta que surge es, ¿verdad? ¿Ella debería de indicarlo o no en la entrevista? ¿Está obligada o no a decir que está embarazada? Agreguémosle un elemento más. Digamos que este trabajo sea para ser dependiente de un supermercado, ¿verdad? Entonces la pregunta realmente es si ella debe decirlo o no, o incluso si ya viéndola y notándole de que pudiera estar embarazada se le podría preguntar o no. Es válido porque el patrono tiene la necesidad, digamos, pongámonos en los zapatos también del patrono, tiene la necesidad de cubrir un puesto en donde necesita, ¿verdad?, a una persona que, no sé, que se agache constantemente, ¿verdad?, acomodar mercadería o que se suba a cierta altura para acomodar las góndolas. Y también no se puede perder de vista un principio que rige las relaciones laborales, que es el principio de buena fe, ¿verdad? Un principio del que ya hemos hablado en el programa, que, bueno, buena fe es todo, ¿verdad? Es muy amplio, pero es no actuar malintencionadamente, ¿verdad? Es ser honesto, es buscar el bien mío y el bien también de mi patrono. Entonces, uno puede de verdad pensar, si no lo dice, podría considerarse mala fe. O sea, podría considerarse como que está ocultando información. Podría ella esperarse a ver si la contratan y ya cuando le digan que sí, que fue la que escogieron, comunicarlo en ese momento. Si lo dice y no la llaman, podría pensar ella que fue que la discriminaron por estar embarazada. Ven, entonces, en este caso, ¿verdad?, porque hablamos de un tema de discriminación y decimos, no, esto es algo como muy fácil, ¿verdad?, muy sencillo, pero este dilema que les estoy presentando es algo que ocurre, ¿verdad?, en la práctica, porque sí, pues realmente comenzar una relación laboral con desconfianza, ¿verdad?, por faltar a la buena fe, pues no es lo mejor. Sin embargo, por el otro lado, pues también piensa uno, ella no tiene por qué decirlo, ¿verdad?, no tienen por qué preguntárselo. Bueno, esto es algo como para que se reflexione, porque al final habrá que ver o habría que ver qué se determina, ¿verdad?, qué es lo que puede determinar un juez en un caso, digamos, que llegara hasta tribunales con estas características. Licenciada, una consulta en ese caso que usted nos pone, que realmente es un caso muy interesante, la estaba escuchando con muchísima atención. Por estar antes de los 3 meses, a mí me surgió la pregunta y ya aquí me lo preguntaron, por estar antes de los 3 meses, ¿podría despedirla el patrón sin caer en discriminación por su estado de embarazo? No, en todos los casos de embarazo, bueno, hay un asunto, digamos, importante, que es que, en primer lugar, la mujer embarazada tiene que comunicarlo, ¿verdad?, a su patrón. En el caso que nosotros estamos ahorita comentando, bueno, es un caso en el cual, entonces pensemos, ya la contratan, ella lo comunica, ¿verdad? Mientras el patrón no lo sepa, es lo que dice la jurisprudencia, sea porque se le comentó la trabajadora, o porque se nota, ¿verdad?, o porque razonablemente todos se podían dar cuenta que estaba embarazada, si se despide en esa condición, se estaría faltando, o habría una violación, ¿verdad?, de un fuero de protección, que es el de la mujer embarazada. Pero es importante el requisito que lo sepa, ¿verdad?, porque si el patrón no lo hace y el patrón no sabía, porque ella nunca se lo comunicó y no se le notaba, y además estaba en el periodo de prueba, entonces no hay ningún problema, digamos, ahí sí lo podría hacer. Perfecto, esa era la aclaración que quería. Permítame, ya que le tomé la palabra, nos dice el compañero en cabina central que hay que ir a una pausa comercial y retornamos con este tema tan interesante. Ya tenemos aquí algunas consultas que nos han venido haciendo, igualmente reportes de sintonía a través de la línea de WhatsApp 83414142. Recuerde, Somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Hoy martes de La Voz Médica, el programa oficial, todos los días martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de cultura ciudadana Horizonte. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional.
Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Ha escuchado usted la frase, eso es un trabajo esclavo? En mi caso, yo la escuché y muchas variantes de ella a lo largo de mi vida, especialmente en aquella época en que los bancos cerraban a las 3 o 4 de la tarde y las tiendas no abrían en domingo. Incluso algunas cerraban el sábado al mediodía. En esas circunstancias, cualquiera que tuviera que trabajar de noche o en Semana Santa, por ejemplo, era visto como casi un esclavo. Claro que las aperturas a bancos privados trajo una ruptura en los horarios de los bancos estatales y con el surgimiento de los moles, eso terminó de abrir los horarios a tal nivel que en fin de semana y en horarios vespertinos se puede acudir a una sucursal bancaria y ni se diga una tienda, ferretería, salón de belleza y cualquier tipo de negocio que viva de la atención personal a sus clientes. Por otra parte, la llegada de las transnacionales que laboran 24 horas, ya sea en producción o por ser de servicios tipo call center, así como el llamado teletrabajo, terminaron de cambiar el panorama laboral, a tal nivel que se me volvió usual, por ejemplo, el encontrar gente que tiene días libres entre semana, otros con horarios nocturnos que solo eran usuales en hospitales, policía o bomberos. Quien está a cargo de editar estos micros labora toda la noche en una radioemisora y para él es como ver llover. Por eso, quien nos atiende en nuestras vacaciones, ya sea como operador de turismo, transportista, salonero o mucama, por ejemplo, es probable que se encuentre muy feliz con la reactivación económica que le genera trabajo y ni entenderá que alguien le diga que es un trabajo esclavo. Los tiempos cambian. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Estamos de regreso aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Un saludo para el doctor Marco Vinicio Bosa, que reporta la sintonía. Gracias, doctor. Siempre es un gusto saber de usted.
Saludamos al doctor Eduardo Blanco, también allá en el Hospital de Cartago, que siempre está pegadito con La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, de la Fiscalía, que trabajó durante mucho tiempo en la Fiscalía. También nos dice por acá, vamos a ver, el licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado, quien es el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Dice, muy feliz día para todos, un gran saludo para usted y su estimable audiencia. En la Unión Médica estamos para servirles. Gracias, muchísimas gracias, un gusto saludarlo, licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado, jefe del Departamento Legal de la Unión Médica. Vamos con algunos hospitales que han reportado sintonía. El Hospital Tony Facio fue el primero hoy en reportar sintonía desde Limón. Tony Facio dice, estamos en sintonía. Este tema es un tema muy importante. Aquí en la provincia de Limón, por cuestiones obvias, por asuntos de color, se discrimina a muchas personas y otros que no son discriminados se sienten discriminados. El tema es muy importante. Gracias por traerlo acá a este programa. Gracias. El doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Escuela de Planificación de la Universidad de la Nacional, dice, cordial saludo para usted y su invitada. Sin duda, los fueros de protección del trabajo son fundamentales, nos dice el doctor Juan Carlos Mora Montero. Un gusto saludarlo. A propósito, mañana estará el doctor Juan Carlos Mora Montero con nosotros con el tema de inteligencia artificial. Desde el Hospital Max Peralta de Cartago, aquí tenemos varios saludos, gracias a todos allá en Cartago que están en sintonía. Hospital Calderón Guardia reporta sintonía, dice, estamos en sintonía de La Voz Médica. Muy bueno el tema, los felicito, excelente como siempre. Maternidad Carid, aquí como todos los días martes, escuchando La Voz Médica de la Maternidad Carid, Hospital San Juan de Dios. Estamos un grupo de compañeros y compañeras escuchando este tema, y aquí estamos recordando ojo lo que ponen, la gran cantidad de asuntos en los que nosotros mismos caemos en discriminación o en ofensas a las personas. Tengamos mucho cuidado. Saludos, colegas, desde el San Juan de Dios, dice. Ok, dice por acá, Evais de Santiago, pues no nos dicen Santiago, debe ser Santiago de Puriscal. Desde el Evais de Santiago dicen saludos para todos. Evais de San Sebastián, que siempre está pegadito con nosotros. Evais de Santo Domingo, un saludo para todos. El Evais de Santa María dice, estamos en sintonía. Desde el Hospital Cima, aquí estamos escuchándoles, gracias, sigan adelante. El doctor Carazo nos dice, caramba, qué tirada. ¿Por qué se siguen dando estas cosas? Porque las personas estamos dispuestos muchas veces a lastimar a una persona que nos supera muchas veces. Seamos conscientes, no ofendamos a las personas. Esto es un llamado de una persona de más de 80 años. Sigamos adelante, colegas y costarricenses, sin ofender a las demás personas, nos dice el doctor Carazo, a quien le agradecemos su comentario. Giselle Sánchez Céspedes dice, vengo de Levay de Huachipalín, súper satisfecha, es de lo mejor. Mire qué bonito. Giselle Sánchez dice, vengo de Levay de Huachipelín, súper satisfecha, es de lo mejor. Giselle Sánchez Céspedes, gracias Giselle. Me encanta cuando la gente también escribe para hablar de las cosas buenas. Muchas veces tomamos tiempo solo para las cosas negativas. Saludos y me alegra que todo le haya ido bien. Francisco Cascante Segura dice, interesantísimo el tema, los felicito. Saludos a Abel Sánchez, que están reportando sintonía. Don Carlos Alvarado Pérez dice, buenos días, gracias, aquí estamos en sintonía. Muchísimas gracias a usted también por escucharnos. Un saludo para Tito Ramírez Vega, que está en sintonía. Igualmente el licenciado Marco Badilla Chavarría, que está en sintonía. Gracias, licenciado Marco Badilla Chavarría, por estar en sintonía. Viene nuevamente acá, dice, Hospital Psiquiátrico, saludos para todos en La Voz Médica, muchas gracias por este programa, es interesante hacer la reflexión y que todos nos cuidemos de no caer en discriminación. Vamos a continuar con este tema, un tema muy importante, un tema que realmente pareciera que no hay que estarlo repitiendo, pero realmente se puede, como lo dice la licenciada, discriminar por género, por edad, por aspectos raciales, por etnia, también por discapacidad y muchas veces por las personas que están dispuestas a perseguir. Hay personas que son como su deporte favorito, estar lastimando a las personas. Si está pasado de libras, porque está pasado de libras. Si no está pasado de libras, porque es demasiado delgado, demasiada delgada. Si es alto, porque es alto. Si es bajito, porque es bajito. En fin, tengamos mucho cuidado. Podemos estarle haciendo
daño a la autoestima de una persona y esto puede bajar el rendimiento. Y sobre todo también que algo que nos llamaba la atención por acá, en un comentario, voy a abrirlo por acá porque se me fue que dice que lo recordé, dice por acá, dice Lorena Cambronero, lo peor es cuando las jefaturas promueven o se apuntan a la discriminación por chistes tontos. Esto lleva responsabilidad a las dos partes, al subalterno y a la jefatura. Gracias a Lorena Cambronero. Un saludo para la doctora Yanis Sandy Morales, que está en sintonía ya en el Hospital de Cartago. Continuemos, licenciada, con este tema tan interesante que creo que ha despertado el interés de todos los oyentes, lo que es la discriminación en el trabajo que sufrimos o que sufren muchas personas, lamentablemente, en algún momento. Continúe. Muchas gracias. Don Edgar, sí, escuchando y retomando tal vez lo que nos dicen los compañeros de Limón, en la práctica es cierto que con cierta frecuencia ocurre o vemos personas que se saben portadoras de alguna condición, alguna característica que generalmente es discriminada, ¿verdad? Por ejemplo, el color de piel que nos mencionaban o que, por ejemplo, yo tengo una discapacidad y producto de probablemente malas experiencias y ataques en el pasado que yo he recibido, ¿verdad? Considere casi de forma paranoica que siempre la discriminan. Y cuando se indaga a profundidad, buscando elementos de esa supuesta discriminación, vemos que no es así, que las decisiones patronales realmente estaban justificadas y que la discriminación o la supuesta discriminación obedece más bien como a un estigma, ¿verdad?, que ya tiene la persona en sí misma. Por esto es importante analizar con mucho detenimiento y con mucho cuidado el caso por caso, ¿verdad?, con un contexto amplio del asunto en particular, porque ahora también hay que decirlo, ¿verdad?, es muy sencillo que ante cualquier orden o disposición patronal que no nos guste, ¿verdad?, le tachemos a eso de acoso o de discriminación. Y de esto también es injusto, ¿verdad?, respecto del patrono, porque en realidad no es nada de eso, ¿verdad?, sencillamente es que no quiero que me den una orden, o que obedece más bien a esto otro que les mencionaba, ¿verdad?, como que ya yo soy muy vulnerable por, no sé, por mi raza, por mi orientación sexual, por mi religión, etcétera. También hay algo que hay que decir, que es que en muchos casos sí se da la discriminación, pero finalmente en un juicio no se puede demostrar porque no se presentaron los indicios y las pruebas suficientes a los estrados judiciales. De allí la importancia de asesorarse bien. Eso le iba a preguntar, ¿cómo presentar las pruebas? ¿Con los compañeros? O aquí surge la pregunta que siempre es reiterativa cuando se habla de este asunto de pruebas, si se puede grabar a la persona sin el consentimiento de la persona, sea en video o sea en audio, o si se puede utilizar una conversación de un tercero donde estaban refiriéndose en términos despectivos a una persona, pero no era directamente a esa persona. Coméntenos en detalle, por favor, licenciada. Sí, bueno, nosotros generalmente, ¿verdad?, en Unión Médica Nacional hay muchísimos afiliados que consultan por esto, ¿verdad?, porque están teniendo problemas en el trabajo, no saben bien si es discriminación o si es acoso, porque es algo que también iba yo a comentar, si nos da tiempo, más adelante, de la diferencia entre el acoso laboral y la discriminación. Y cuando comenzamos a preguntar sobre las pruebas, no hay pruebas, ¿verdad?, no han recolectado pruebas. Entonces es importante primero tener una reunión, ¿verdad?, para conversar, para identificar si estamos en caso de una discriminación o no, y a partir de ahí construir una estrategia, ¿verdad?, de previo a pensar en presentar un proceso con el fin de documentar y recolectar las evidencias que lleven a ganar el caso, porque, por ejemplo, judicialmente sí es obligatorio para la persona que demanda o para el trabajador presentar al menos los indicios, es lo que dice la ley, al menos los indicios, y ya con eso, digamos, la carga de la prueba le corresponde al patrono en desvirtuar que discriminó, ¿verdad? A nivel de prueba, en Costa Rica, yo les he mencionado, impera el principio de libertad probatoria, ¿verdad?, que quiere decir que podemos probar algo a través de cualquier medio siempre y cuando no sea ilícito o no haya sido obtenido de una manera ilegítima. La prueba de WhatsApp es una prueba que se puede utilizar mientras yo sea interlocutor, ¿verdad?, en esa conversación. Si es una conversación ajena,
no es que no se pueda presentar, pero bueno, quedará mucho como a la valoración del juez y a la oposición que haga la otra parte, ¿verdad?, de esa prueba, porque si es una prueba que se presenta y tal vez la parte no se opone, podría ser utilizada, pero si se opone, pues ya ahí como que entran ciertos elementos que hay que valorar. Muchas veces se pide, pero que sea certificada, ¿verdad?, que sea certificada para garantizar que efectivamente esa conversación proviene de la conversación de WhatsApp que se tuvo con tal otra persona. En cuanto a grabar, bueno, ya hemos dicho que no se puede grabar por un tema de autoría de voz a otra persona si usted no le ha pedido de antemano el consentimiento, salvo que sea como en un lugar abierto, ¿verdad?, al público, donde, bueno, y la grabación se dio, en esos casos sí se puede. Pero en general, cualquier testigos, ¿verdad?, documentos, videos, en muchos centros de trabajo hay videos, entonces se pueden presentar, pero fundamentalmente es la prueba testimonial, ¿verdad? Y pueden ser testigos directos, como compañeros de trabajo que hayan escuchado, o pueden ser testigos tal vez de referencia. Por ejemplo, cuando yo llego a la casa y le comento a mi esposo, o a mi mamá, o a mis hijos, lo que me pasó ese día, y ellos pueden ir eventualmente a dar cuenta de eso, ¿verdad?, a repetir que yo en tal día, o que en muchos días distintos se comentaba la misma situación, ¿verdad?, de que me discriminaban por mi color de piel, por ejemplo. Hay un caso, licenciada, que quiero, y le volví a preguntar a la persona si lo podía hacer público. Me dice, claro que sí, para eso se lo envié para que usted lo ponga en el programa. Y gracias al médico que nos envía este mensaje. Y dice aquí, lo resumo, porque ahora ya lo amplío un poquito más. Nos envía un médico un comentario que realmente son de esas cosas que pueden lastimar a un compañero. Dice que dice, nosotros y algunos colegas, es decir, él es médico, le volví a escribir para pedirle permiso para hacer público este comentario, me dijo que sí, así es que le agradezco mucho el respaldo para todos los oyentes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Dice lo siguiente, dice, nosotros aquí en el hospital, y ahora que lo amplía, dice, en el hospital teníamos por norma decirle Elena a un compañero, y nos referíamos a Elena, el enano. Realmente llegó el momento en que él nos dijo a todos que estaba harto de que lo tratáramos así, pero más bien se agudizó el asunto y seguíamos con el asunto de Elena. Y dice seguíamos, quiere decir que él era parte del asunto. Llegó al punto donde nos acusó él y tuvimos que reflexionar. Esto lo hacíamos porque desde la facultad siempre, como él era el más pequeño del grupo, le decíamos el enano y Elena, y realmente llegó el punto donde para él fue insoportable. Esto lo traigo como una experiencia. Realmente después todos nos disculpamos con él, seguimos siendo excelentes colegas, amigos y compañeros, pero era importante poner un alto. Lo traigo aquí como reflexión, y más bien gracias por preguntarme si lo podía sacar en su programa. Es una manera esto es a manera de ejemplo, nos dice este médico que nos puso este mensaje. Así es que realmente sí, como una broma desde las épocas de muchachos, de estudiantes, se va perpetuando en el tiempo, y seguramente la otra persona, harta de que ya toda la carrera de 5, 6 o 7 años y sacó una especialidad, le estuvieran diciendo el famoso Elena, el sobrenombre, y llegar a un centro hospitalario, y, hola Elena, y otra vez Elena, ya llega el momento en que la persona dice, no, momentito, ya hay un hasta aquí, ya superemos eso, porque me vas a decir así toda la vida. Llega el momento en que está en todo su derecho. Es así, licenciada, el ejemplo y por eso le pedí permiso a la persona que nos lo envió, porque me pareció que era un buen ejemplo. Gracias a la persona, reitero, que nos permitió sacar este ejemplo. Es un ejemplo muy interesante porque también me permite hablarles un poco sobre la diferencia, tal vez, o una de las diferencias entre el acoso y la discriminación, ¿verdad? Porque en el acoso se supone que hay como una intención de dañar a la persona, ¿verdad? Una intención de que con los maltratos eventualmente la persona incluso renuncie. Pero en la discriminación, por algo yo inicié hablando sobre estereotipos y prejuicios. A veces la discriminación es algo muy solapado, es algo muy inconsciente. O sea, yo, jefatura, puedo estar discriminando sin darme cuenta de eso, ¿verdad? Porque es algo que ya yo interioricé mucho. Y es, por ejemplo, que yo prefiero a las personas blancas que a las personas de piel morena. Y entonces todas las decisiones patronales las voy tomando orientadas como en ese elemento, y no me doy cuenta que estoy discriminando
o muchas veces, como usted dice, con la cultura tan chotera, ¿verdad?, costarricense, muchas veces se permite, es decir, el mismo compañero subalterno ha permitido durante mucho tiempo que hagan chistes de alguna condición de él y para él no hay ningún problema, pero puede ser que para otra persona sí lo sea, o puede ser que hasta cierto punto ya ahora sí llegó a molestarme y ahora sí quiero denunciarlo, ¿verdad?, habiéndolo permitido toda la vida. Pero sí, tal vez una pregunta que se hacía por ahí, que era cómo detener esta situación o cómo denunciarla. Bueno, en Costa Rica, si yo considero ser víctima de un despido discriminatorio, la forma de hacerlo valer, o una forma, digamos, rápida, es la vía sumarísima, ¿verdad?, que es este fuero, los fueros de protección, o el proceso, digamos, de fuero por discriminación, y este es un proceso judicial, como les decía. Ya esto lo habíamos tocado en otro tema, entonces no voy como a ahondar demasiado, pero sí, es un proceso judicial que se puede presentar con abogado particular, se puede también acudir a la defensa pública laboral, que ahí atienden a las personas que ganan menos de, creo que el salario está ahorita como de 800,000 colones, entonces si usted gana menos puede acudir ahí, que lo asesoren y eventualmente presentarlo. Es un proceso que realmente es muy ventajoso porque se tramita muy rápido, porque la idea de este proceso es únicamente constatar la discriminación y decirle entonces, si se constata a la parte demandada, cese o pare, ¿verdad?, la discriminación, y también parte de las pretensiones puede ser, si es por un despido, una reinstalación, ¿verdad?, el pago de salarios caídos, ¿verdad?, los salarios que dejé de percibir desde que se me despidió por discriminación hasta que se me reinstaló, y eventualmente también daño moral. Pero también ahora en la pausa, usted me hacía una pregunta, ¿a dónde más hacerlo valer? Bueno, recordemos que el Código de Ética prohíbe este tipo de actitudes, ¿verdad? No las llama exactamente discriminación, pero desacreditar a un colega en lo personal o en lo profesional, frente a terceros, se puede sancionar incluso con 2 años de inhabilitación. Entonces es una denuncia que yo también podría ir al Colegio de Médicos y presentarla ante la Fiscalía. Ahí ellos la van a tramitar y eventualmente el Tribunal de Ética determinará, ¿verdad?, si hubo algún tipo de desacreditación de esta naturaleza e impondrá las sanciones que correspondan. Licenciada, le dice aquí don Álvaro Rodríguez Zamora del sindicato ANIC del Poder Judicial, que la felicita, que muy bien abordado el tema, muy bien expuesto, y dice: de acoso y discriminación el Poder Judicial no se exceptúa en ello. Saludos, sigan adelante con la voz médica, dice el sindicato ANIC, don Álvaro Rodríguez Zamora, que es su secretario. Continúe. Muchas gracias a don Álvaro. Bueno, tal vez yo traté como de pensar en varios ejemplos, porque me parece que tal vez es la forma más sencilla, ¿verdad?, en que la persona que nos está escuchando pueda decir, sí, yo estoy siendo discriminada, o no, ¿verdad? Por el contrario, que eso es muy importante, porque hay muchos, cuando filtramos, muchísimos casos no son discriminación, y no son acoso y no hay nada que hacer, pero al afiliado eventualmente pues no le gusta mucho que uno le diga esto, pero es parte de nuestro trabajo, ¿verdad?, dar un consejo legal apropiado y poder filtrar estos casos. Podemos pensar en los ascensos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 2 aspirantes, uno es un hombre blanco y la otra es una profesional indígena. Pese a que existen muchas pruebas de que este hombre blanco hace muy mal su trabajo, llega tarde siempre, es irresponsable, no domina la materia de la que se trata el trabajo, y al contrario, la profesional indígena tiene calificaciones siempre de 10, es reconocida a lo interno de la empresa y también por los clientes por su buen trabajo, es una persona que se capacita, es a la que todos buscan, ¿verdad?, para hacerle las preguntas. Si yo como jefe escojo, digamos, a este hombre blanco y no tengo otra justificación, eventualmente podría pensarse, digamos, que yo estoy discriminando. Ahora, a nivel probatorio es un poco difícil, ¿verdad? Porque, bueno, yo como patrono podría decir, bueno, es que yo rescato las habilidades blandas que tiene esta persona, ¿verdad? Porque esta otra muchacha sí es muy buena académicamente, etcétera, pero no tiene el trato. Pero bueno, si paralelamente el jefe hace constantemente chistes racistas, ¿verdad?, esto que nos estaba mencionando ahora don Edgar, o incluso, no sé, vamos más allá, le ha sugerido cambiar, digamos, su vestimenta un poco folclórica. Este tipo de actitudes se van sumando
y ahí entonces uno podría ir construyendo, ¿verdad?, con estos elementos y obviamente llevando esa prueba, pues que es un tema más como de discriminación. En las evaluaciones del desempeño también pensemos en una jefatura que le pone 10 a todos, aunque sean, digamos, bastante deficientes en su trabajo, pero a los afiliados del sindicato tal, ¿verdad?, o a los afiliados de sindicatos les pongo un 7, y no puedo dar cuenta de eso, no puedo justificar razonablemente por qué, digamos, yo tomé esa decisión. También lo podemos ver en el caso de opinión política, y son casos también de la vida real, o sea, alguien que en cierta institución tiene cierta afiliación política y entonces le montan un debido proceso, ¿verdad?, sin muchos elementos, y termina siendo despedido. También vemos casos, por ejemplo, en los que se despide por voluntad patronal, ¿verdad?, pagando todo, cuando en realidad el trasfondo es más que todo discriminatorio. Y también hay algo muy importante que los patronos ahora deben cuidarse mucho, principalmente desde que se integró a la reforma, y es como decirle un periodo de sospecha. O sea, si yo vengo incapacitada durante 6 meses y apenas regreso, retomo mi trabajo, me despiden, aunque sea pagándome todo, es un indicio fuerte, que es lo que la ley pide, ¿verdad?, al actor de un proceso, de que es por discriminación, ¿verdad?, en razón de mi condición de salud. Entonces, en estos casos, pues muchas de lo que se le recomienda a los patronos es tener mucho cuidado en qué momento ejecuta esas decisiones. Es importante que las hubiera pensado desde antes. Es importante la asesoría siempre de un profesional en leyes, y aquí una vez más ya el tiempo nos ganó. Una vez más vamos a recordarle a todas las personas afiliadas a la Unión Médica el número telefónico de la Unión Médica, que siempre lo estamos dando para cualquier médico, cualquier funcionario afiliado a la Unión Médica Nacional. Los médicos de este país que están afiliados a la Unión Médica Nacional pueden hacer sus consultas al 2290-5490, 2290-5490 para los afiliados a la Unión Médica Nacional, para que con toda confianza hagan sus consultas al departamento legal, de manera que se les pueda atender y analizar caso por caso. Licenciada, el tiempo nos ganó, qué tema más bonito. Yo creo que en algún momento tendremos que hacer la segunda parte. Licenciada María José Badilla Montes, gracias por traernos este tema, discriminación en el trabajo. Gracias nuevamente, licenciada. Con mucho gusto, don Edgar. Yo creo que sí, hará falta otro programa, porque sí se nos quedó en el tintero muchas cosas, ¿verdad?, como por ejemplo, ¿qué no es acoso laboral? Temas más como de nivel probatorio, y tal vez algunos ejemplos de jurisprudencia que siempre es importante verlos. Le tomo la palabra, haremos la segunda parte con muchísimo gusto, será un placer. Nos vamos, amigos, martes de la próxima semana regresa aquí en 96.3 Radio Centro, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos. Hoy conversamos con Benji Gómez, presidenta de la Junta Administrativa de la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, sobre la importancia de la ayuda que les brinda la Junta de Protección Social. Coméntenos, Benji, ¿cuál es la importancia de la ayuda que le brinda la Junta de Protección Social a la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela? Gracias, muy agradecidos con la Junta de Protección Social. Es un aliado en el fortalecimiento de los centros de salud y en este caso el Hospital San Rafael de Alajuela.
La asociación ha coordinado diversos proyectos con la Junta de Protección Social, lo que ha traído un inmenso beneficio a la población. Gracias al aporte económico ofrecido, pues se ha logrado adquirir una serie de equipos con nuevas tecnologías que corresponden a la urgencia de las solicitudes más apremiantes recibidas de los diferentes servicios médicos con el aval de la Dirección General del Hospital, lo cual a su vez ha incidido en una mayor eficiencia en los diagnósticos, tratamientos y cirugías a los pacientes que ingresan al hospital. Perfecto, Benji, muchísimas gracias. Este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar. Juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Juga chances y lotería. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Reciban un gran saludo de parte de todos los que estamos frente al micrófono de la radio que está de moda en Costa Rica. Centro 96.3. Hola amigos, un placer saludarlos. Soy Cristina Castro, la Flaca. Yo soy Harold Castillo, el Nocturno. Soy Alex Morales, el Chaparro. Hola, ¿qué tal? Asdrúbal Duarte Gaitán, el Norteño, les saluda. Soy Rolando Jiménez, el baterista. Saludos familia, soy Jaime Bañarello, el Bambino. Hola, ¿qué tal? Les saluda JR Tiguerino. RR le saluda el amigazo Warner Cordero. Hola, placer enorme saludarles. Marconi